Buenas noches. Amnistiar a sabiendas de que es indeseable e indeseado hace triunfar a unos pocos de ideología supremacista y excluyente y derrota a la inmensa mayoría que quiere concordia. Dejar que una respetable minoría imponga su ideología sobre todos es llevar a la frustración a esa mayoría. Hacer concesiones económicas preferentes a separatistas es apoyar el pensamiento único en lugar de conciliar la pluralidad. Aceptar la permanente advertencia de chantaje es asumir el sometimiento de la voluntad popular. Que en el intercambio de sillones se ceda la alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA produce profunda desolación. Lo dijo ayer Javier Lambán a sus propios compañeros. Y lo peor es creer que no pasa nada. Y sí pasa. Pasa que no se trata de amnistía, ni de pactos, ni de transferencias. Se trata de ética política, cuya pérdida fomenta lo que se dice querer evitar, el descrédito y la polarización. Sí pasa. Bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa en el que vamos a analizar cómo se están preparando los estudiantes, los chavales, las nuevas generaciones de la región de Murcia, según la fotografía que ha hecho el informe PISA de todos ellos, chavales de 15 años de nuestra región, y los compara también su nivel de preparación respecto de otras comunidades autónomas y otros países. Hay cosas positivas y otras no tanto. Lo vamos a analizar en esta mesa con varios profesionales y también invitados con los que contaremos en el transcurso del mismo. Pero antes, y debido a la especial importancia de ello, vamos a hablar con unos minutos con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, porque esta semana se ha celebrado el primer Consejo de Política Social, Fiscal y Financiera de la actual legislatura, y si siempre estas reuniones son importantes, yo me atrevería a decir que esta lo es mucho más, tanto por el contenido como por el marco que se ha fijado. Lo tenemos en directo. Consejero, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches y gracias. Yo decía que me parece que es especialmente relevante esta primera reunión y lo que se trasciende en cuanto al ambiente, ¿no?, a la opinión pública, es de un enfrentamiento claro, una forma de entender las cosas de manera muy distinta. Hay quien dice que hay un trato de favor por parte del gobierno hacia Cataluña e incluso una relación bilateral que no es aceptable en absoluto, pero también hay quien plantea que hay una estrategia de confrontación planteada por los propios representantes de las comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular como un marco de debate político, esa comisión. ¿Cuál es su punto de vista? Muy buenas noches, Antonio. Muchas gracias por invitarme al debate. Bueno, verás, decías que hay una... parece que hay una propuesta interesada de negociación bilateral. Alguien dice que la hay. Bueno, yo circunscribiría más, ¿no?, el autor de esa noticia, porque ha sido la consejera de Hacienda de la Generalitat la que afirmó públicamente que había en marcha una negociación bilateral para una reforma del sistema de financiación autonómica a medida de Cataluña. Por tanto, no es algo que esté en un contexto económico, sino que emana directamente de la propia consejería. Bueno, desde luego tenemos que darle visos de realidad, aún a pesar de que la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo negó. Hemos visto que un día después salieron los máximos representantes de Junts y Esquerra diciendo que sí que estaba iniciado ese proceso de negociación bilateral. Por tanto, es evidente que alguien o miente o ha cambiado de opinión. Y a la segunda parte de la pregunta que me hacías, bueno, yo creo que en su estrategia de división pues han topado con unas comunidades autónomas, con 14 comunidades autónomas del PP, absolutamente unidas, absolutamente firmes en sus posiciones y en las que no van a encontrar fisuras. Por tanto, de una parte tenemos una negociación bilateral iniciada con Cataluña y un bloque de 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP con las ideas muy claras en lo que debe ser la reforma del sistema de financiación que a todas nos interesa y que a todas nos preocupa. Pero sobre esa reforma, si ha sido complicadísimo hacerlo y no se ha hecho en las últimas legislaturas,
precisamente con ese ambiente que se está produciendo y esas prioridades que se están estableciendo, parece que va a ser imposible que se ejecute próximamente. Bueno, mire, la reforma del sistema de financiación estaba muy avanzada, con un muy alto grado de consenso, con un comité, un grupo de expertos que habían hecho un informe muy bueno y estaba prácticamente por aprobarse, por llevarse a Cortes. Pero ocurrió, esto ya lo estaba hablando del 17, ocurrió la moción de censura y aquella reforma, aquella propuesta de reforma, como digo, tenía un grado de avance muy importante, quedó escondida en un cajón. Han pasado 5 años y el gobierno de Sánchez no ha mostrado en ningún momento voluntad alguna de reformar el sistema. ¿Cuál es el movimiento que ahora está ocurriendo, que está encima de la mesa? Bueno, pues las imposiciones propias del pacto de investidura con los independentistas y secesionistas, que como todos sabemos han exigido esa reforma. Por tanto, se ha reactivado algo que el presidente Rajoy dejó, como decía, muy avanzado. Una de las cosas que se plantean es la condonación de la deuda. Hemos oído que dentro de ese pacto por la investidura a nivel nacional hay un acuerdo, parece ser, ¿no?, para condonar el 20%, unos 15.000 millones de euros a Cataluña. Según esa regla de 3, cerca de 2.000 millones de condonación sería para la región de Murcia. Pero, por una parte, yo no sé si ustedes pueden decir, oye, pues vamos a aceptarlo porque nos viene muy bien, ¿no? Pero, por otra parte, esa cantidad, aquí en esta misma mesa, algunos expertos han dicho que es insuficiente. Recuerdo hace poquito el decano de la Facultad de ADE, Gonzalo Guandosel, que decía que teniendo en cuenta la deuda histórica y otra serie de aspectos de la región de Murcia, es posible que estemos entre 8.000 y 9.000 millones, que era lo que realmente lo correspondía. ¿Nos quedamos con 2.000, exigimos más o nos quedamos sin nada? ¿Qué hacemos? Mire, nosotros no vamos a aceptar migajas. Y esa proporción que usted decía supondría migajas para la región de Murcia. Mire, aquí en esta región no somos ciudadanos de segunda ni ciudadanos de tercera, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez. Por tanto, no vamos a hablar en la región de Murcia de condonación de la deuda en tanto en cuanto no se reforme el sistema de financiación, porque lo contrario sería absurdo. Oiga, la deuda de la región de Murcia viene, lo han dicho todos los expertos reiteradamente, más del 80% motivada por las ineficiencias del sistema de financiación. Oiga, reformémoslo primero y luego ya hablemos de las quitas que sean precisas. Pero le digo, la premisa previa e indiscutible es la reforma del sistema antes de hablar de ningún tipo de quita. Y esta, además, le digo, es la postura de todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero en cualquier caso, la sartén la tiene por el mango el gobierno central, imagino. Entonces, vamos a un callejón sin salida. Algo habrá que hacer en las próximas fechas. ¿Cuáles pueden ser los pasos? La agenda, digámoslo así. Pues, mire, yo se lo dije muy claro en mi turno de preguntas, en mi turno de intervención a la ministra, al Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado lunes. Muy claro. Oiga, convoque un consejo de Política Fiscal y Financiera con carácter extraordinario y con el único punto del orden del día, reforma el sistema de financiación y convóquelo en el plazo de un mes. Le dije, vamos a saltar la Navidad, convóquelo usted en el plazo de un mes. Nos sentamos las 17 comunidades autónomas y no nos levantemos de ahí hasta que no esté el sistema preparado para ser reformado. Hasta que no nos pongamos de acuerdo, no nos levantemos. Pero dentro de un mes, no dentro de 4 años. Dentro de un mes. Hagámoslo. Desde luego, mire, son 17 comunidades autónomas, contando las ciudades autónomas, 14 están gobernadas por el Partido Popular, donde tenemos las cosas bastante claras. Por tanto, yo creo que no sería tan difícil. Pero esto requiere un poco de voluntad política. Y la única voluntad política que existe ahora mismo en el gobierno de Sánchez es la de contentar a aquellos que han hecho presidente a Sánchez. Es decir, independentistas, separatistas y herederos de bandas terroristas. Bueno, yo creo que si por nosotros fuera, si por el Partido Popular de la región de Murcia, si por el gobierno regional fuera, desde luego esto lo podríamos hacer a la mayor brevedad posible. Eso de hablar de política fiscal y financiera, de endeudamiento y de cambio de modelo de financiación, yo creo que puede ser que muchos ciudadanos o ciudadano común diga, bueno, pero que se le escape, ¿no? Si tuviéramos un mejor sistema de financiación, más justo para la región de Murcia, que es absolutamente injusto, ¿qué conseguiríamos? ¿Qué cosas concretas para el ciudadano? ¿En qué se transformaría? No sé si en mejores inversiones, en carreteras, en mejor AVE, en sanidad, en educación. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el objetivo último? Mire, aterricemos los conceptos a cifras. A conceptos que sean entendibles
para todo el mundo. Mire, si tuviéramos la financiación media del resto de comunidades autónomas, media, fíjese, simplemente si nos igualaran a la media nacional, no le digo a la comunidad autónoma mejor financiada, simplemente a la media. O sea, si recibiéramos lo que reciben el resto de comunidades autónomas, que son aproximadamente unos 700, 800 millones de euros más. ¿Sabe qué podríamos hacer con eso en la región de Murcia cada año? 250 centros escolares, 270 centros de salud, 38.000 plazas anuales para personas mayores y discapacitados en residencias, 115 kilómetros de autovías, todos los años. Pues yo creo que los ciudadanos de esta región merecen poder acceder a esos servicios. Servicios a los que sí tienen acceso el resto de ciudadanos de España. Por eso le insistí al principio de mi intervención. ¿Es que somos en la región de Murcia ciudadanos de segunda o ciudadanos de tercera? En varias ocasiones también en este programa hemos considerado que a lo largo de legislaturas, de muchos años, de décadas, eso se ha venido produciendo seguramente por una falta de peso político del Partido Popular, del Partido Socialista, de reivindicación o de reclamación de los propios ciudadanos. Ojalá que, bueno, pues ahora tengamos esa capacidad para lograr esos objetivos que no se ha tenido con anterioridad. Y mientras tanto también está usted trabajando, y muchas personas más, en los presupuestos de la comunidad autónoma, de la región de Murcia. Unos presupuestos que, sí, se ha dicho, son muy sociales, sanidad, educación, tal. Bien, eso está fenomenal, pero también darle un empujón a la región de Murcia tiene que recoger inversiones. Está en torno a unos 6.000 millones de euros. Y quería preguntarle por dos cosas. 6.500 millones de euros, decía hace poco un representante del Partido Socialista que de esos 6.500 millones de euros es que 5.000 o más de 5.000 vienen del Estado. Realmente, ¿cuánto del gobierno de Pedro Sánchez? Y realmente, ¿cuál es el esfuerzo en inversiones que hace la región de Murcia? Bueno, mire, el problema de este tipo de declaraciones por parte de los miembros del Partido Socialista es que parten del absoluto desconocimiento de cómo se financian las comunidades autónomas. Es decir, ellos hablan de oído, tocan de oído, no suelen dedicar demasiado tiempo a preparar estos temas o a leerse los informes y, claro, desconocen probablemente con total seguridad la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LORCA, que establece cómo se financian las comunidades autónomas. Oiga, es que 5.000 millones vienen del Estado. Oiga, ¿y de dónde van a venir? Es que las comunidades autónomas se financian por mor de una ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados con los ingresos del Estado. Ingresos a los que contribuimos los ciudadanos de esta región. Oiga, es que cuando usted hace, en el mes de junio, cuando usted haga su declaración de la renta, ese dinero va al Estado. Y el Estado envía una parte de ese dinero a la región de Murcia para financiar la sanidad, la educación o la política social. Pero es que esto es muy de cajón. Mire, cuando se crean las comunidades autónomas se establece por ley cómo se financian. Y se financian con los ingresos públicos a los que contribuimos todos los españoles. ¿De quién va a venir si no el dinero? Pues de los Reyes Magos, pues no, evidentemente tiene que venir del gobierno central, que es al que contribuimos todos con nuestros impuestos. Por eso digo que yo creo que sería prudente y sensato y razonable pues prepararse un poco los temas, estudiarlos antes de hacer este tipo de manifestaciones sin sentido. Un par de cuestiones más, si me permite, que personalmente yo le doy vueltas con frecuencia y se las traslado. Por una parte, estamos hablando de mucho dinero, ¿no?, de la región de Murcia, y ojalá que tuviéramos más para todo lo que acaba de decir, pero al fin y al cabo mucho dinero. ¿Hay una buena labor de control del gasto, de fiscalización de que se gasta en dinero? ¿O hay cosas, porque veo cantidades enormes, tanto para esto, tanto para todo? Vale, pero es dinero nuestro, todos los ciudadanos. ¿Hay una verdadera labor correcta de control del gasto? Eso por una parte. Y luego de la ejecución, porque muchas veces oímos de que se queda mucho dinero sin ejecutar, inversiones sin llevar a cabo. Esas dos cosas, ¿cómo estamos en estos momentos y cuál es su compromiso como consejero? Vayamos a la primera de las partes, la fiscalización. En primer lugar, decirle que existe un órgano fiscalizador dentro del Gobierno regional, que es la Intervención General, que tiene que dar cuentas a su vez al Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que posteriormente emite un informe sobre el grado de cumplimiento o el grado de adecuación de los gastos que tiene cada comunidad autónoma y que con algunas salvedades, pues habitualmente viene a decir que la comunidad autónoma está gestionando bien su gasto. Pero eso es de manera normativa. Pero es que luego, de manera potestativa, esta región creó ya el año pasado una Dirección General de Racionalización del Gasto, que está inserta en esta consejería que tengo el honor de dirigir, que lo que están haciendo ahora con otra denominación en el seno de la Dirección General de Economía y Racionalización, Economía y Estrategia, y compra centralizada, lo que está haciendo es revisar una por una todas las partidas de gasto y evitar duplicidades o evitar gastos superfluos. Le pongo un ejemplo de esta semana. Mire, hemos centralizado la limpieza de todos los edificios públicos de esta región, de todos.
Anteriormente, cada centro directivo, es decir, cada consejería tenía un contrato de limpieza. Bueno, pues la Dirección General ha unado todos los contratos de limpieza en un solo contrato, en una sola operación. Esto ha supuesto un ahorro importante de recursos. Pero en cualquier caso, es que mire, el 82% del gasto público es un gasto público comprometido para financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Aparte, este año tenemos 636 millones para el impulso de la actividad económica. Quiero decirles que tenemos poco margen. Entonces, no podemos hablar de gastos superfluos porque le aseguro que con el problema de infrafinanciación que tenemos procuramos aquilatarlo al máximo, pero hasta extremos insospechados. De verdad, créame que intentamos gestionar esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque por formación jurista me atengo a lo que dice la normativa, a lo que dice el Código Civil en este caso, y hay un artículo que yo tengo por bandera, y es que uno debe gestionar como un buen padre de familia. Y eso es lo que yo intento hacer en esta consejería en cuanto al presupuesto regional. Le aseguro que duplicidades o gastos superfluos en esta comunidad, muy, muy poco. Y en cuanto al grado de ejecución, de que se quedan muchas cosas encima de la mesa o fondos que vienen de otras administraciones europeas y hay que devolver. Nuevamente, yo entiendo que quien no tiene otro argumento tiene que usar la demagogia. Y es una pena que estemos hablando de posturas simplemente ideológicas y no de efectividad en la gestión. Mire, cuando dicen que las inversiones reales, estoy hablando los grupos de la oposición, que las inversiones reales no superan el 30, el 40, el 50%, vamos a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Voy a poner un ejemplo, como le decía al principio, vamos a aterrizar los números. Mire, si en el presupuesto de este año, pongamos por ejemplo, se consignan 2 millones de euros para construir un centro de salud, oiga, cuando se toma la decisión de construir ese centro de salud, hay que seguir unos procedimientos que marca la ley de contratos del sector público que llevan unos plazos. Y siguiendo con el ejemplo, el día 1 de enero se decide construir el centro de salud. La dotación presupuestaria está, pero hay que sacar los pliegos para la contratación. Es decir, oiga, si el día 2 de enero no se están poniendo ladrillos en el centro de salud. Esto lleva un procedimiento administrativo. Estos procedimientos administrativos, de media, nos pueden llevar entre 8 a 9 meses. Pero no es porque quiera la comunidad autónoma, es porque lo marca la ley de contratación del sector público. Hay que seguir una serie de pasos. También podríamos saltándolo, pero estaremos vulnerando la ley y eso en este gobierno no lo vamos a hacer. Por tanto, si al final tenemos la adjudicación a una empresa concreta, le pongo por fecha, le he dicho 6 o 8 meses, el 1 de septiembre la empresa constructora empieza a construir el centro de salud. Claro, yo puse 2 millones de euros el día 1 de enero, pero es que la empresa va a empezar a construir el 1 de septiembre y solamente va a estar construyendo hasta 31 de diciembre, que es cuando se acaba el año. En esos 3 meses es cuando se está gastando parte de esos 2 millones que teníamos al principio del ejercicio. ¿Cuánto? Pues oiga, en 3 meses no da tiempo a gastar los 2 millones. Es probable que en esos 3 meses últimos, en los 3 meses del año finales, pues se gasten de esos 2 millones, se gasten 1 millón, imagínense. Vamos a ser optimistas, 1 millón. Pues si consignamos 2 millones en el presupuesto y solamente se ha podido ejecutar 1, ¿cuál es el grado de ejecución? El 50%. Claro, lógico. ¿Significa eso que el gobierno es inoperante? No, mire, significa que es un gobierno respetuoso con la ley, porque tenemos que cumplir los plazos que nos marca la ley. Esto es lo que hace que exista un porcentaje de ejecución que está en torno en el caso de la comunidad autónoma, en torno al 40%, cuando además, este dato capciosamente lo omiten, el grado de ejecución de inversiones reales del Estado, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es del 30%. El Estado ejecuta un 30% de la inversión real, precisamente por la misma problemática que le estoy diciendo yo en cuanto al cumplimiento de los plazos de la ley de contratación. Bueno, por esto le digo que vamos a dejarnos de demagogia y vamos a prepararnos un poco las cosas y a explicar las cosas. Consejero, hay muchísimas cosas más para abordar. Yo la verdad es que lo voy a dejar aquí porque la verdad es que por cuestiones de empresa, ha hecho referencia a las empresas, habría muchas cosas interesantes que me gustaría preguntarle. Le emplazo en próximas semanas a incorporarse a esta mesa con varios invitados y tratarlas de manera dialogada y conversada, ¿le parece? Estaré encantadísimo, Antonio. Será un placer. Muchísimas gracias y suerte con el cambio de modelo de financiación. Nos vendrá muy bien a todos los ciudadanos. Será la suerte para todos los ciudadanos de esta región, no cabe duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos un instante a publicidad, volvemos de inmediato.
Bueno, y entre amnistía, financiación autonómica y asuntos de carácter nacional, con trascendencia también internacional, como todos estamos viendo en los medios de comunicación durante estos días, hay algunos asuntos que pudieran pasar desapercibidos, pero que no deben, por la importancia que tienen para la sociedad en general, para las familias, porque estos últimos días ha tenido trascendencia, se ha puesto el foco sobre el nivel de competencia que tienen los chavales, niños y niñas a nivel de la Unión Europea, porque se ha hecho el informe PISA, se ha dado a conocer los resultados. Y también se han sabido aquí en la región de Murcia cuáles han sido. Por ejemplo, en competencias matemáticas andamos mal, no es que hayamos tenido ningún batacazo, pero andamos mal. La COVID ha hecho mucho daño al nivel de preparación de nuestros estudiantes y en esos niveles de primaria también cuando se han incorporado a la ESO. Y ya veremos a ver cuál va a ser su nivel y si se puede ir corrigiendo a nivel universitario. Pero se saben más cosas también en ese informe sobre qué comunidades autónomas están mejor o peor, o por ejemplo, qué pasa con el acoso escolar, cuál es el nivel en estos momentos. Hay mucha información importante que queremos desgranar esta noche y que lo vamos a hacer con tres profesionales del ámbito de la educación que les presento a continuación. Nos acompaña Ángel García. Él es secretario de la Unión de Directivos de Educación Infantil y Primaria, DIRECMUR, además que también es director de colegio, del Colegio San Pablo de Murcia. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Buenas gracias. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Buenas noches. Nos acompaña también Juana Mulero, que es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Murcia. Juana, un placer contar contigo. Igualmente, Antonio. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y también José Francisco Parra, él es el presidente del Consejo Escolar de la región de Murcia, también es director de Colegio Parra. Bienvenido, José Francisco. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Tendremos testimonios también en el transcurso del programa, pero queremos analizarlo fundamentalmente con profesionales, con técnicos, y por eso esta mesa que hemos organizado aquí esta noche. Hay muchas cosas. El uso de los móviles hoy es de titular en los periódicos, que el Ministerio de Educación va a plantear a las comunidades autónomas que se prohíba el uso de móvil en primaria y que en secundaria solo se use en aquellos casos, en horario lectivo, que el profesor así estipule que se puede hacer. Pero además se están dando bastantes datos. Yo creo que es cuestiones que sin duda alguna merece la pena que analicemos esta noche. Para empezar, todo eso a raíz de que se da a conocer un informe, el informe PISA, José Francisco. Hay que ver hasta qué punto es fiable lo del informe PISA, o es bueno que se hagan informes, que se evalúe, aunque a quien no le gustan los resultados, pues se carga el informe, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, las evaluaciones son necesarias. El informe PISA no deja de ser una evaluación más. Como es lógico, dependiendo quién lo comente, quién hable de él, pues lo puede llevar pues más a su favor o más en contra, ¿no? Hablando de ese informe. Pero yo creo que el informe la evaluación es una oportunidad para poder mejorar. Los informes, las evaluaciones no están para justificarnos, que es lo que hacen normalmente muchas veces nuestros gobiernos, que justifican esa evaluación con una serie de razones, razones sobrevenidas muchas veces de ellas. Los informes están, por ejemplo, quiero colocar como ejemplo lo que ha dicho el ministro de Educación francés, sino para tomar carta en el asunto y para hacer lo que sea necesario para mejorar el sistema educativo, ¿no? En este caso el sistema educativo francés. Por lo tanto, yo creo que ahora se nos abre una oportunidad, se nos abre una ventana, y a través de este informe ver qué cosas tenemos que incidir sobre ellas dentro del sistema educativo español, que son muchas, por desgracia, empezando que nunca hemos tenido una ley estable que permita trabajar al propio sistema educativo mejorar, que es lo que necesita. Es verdad que lo que acaba de decir José Francisco, que con frecuencia pasa a los políticos en general, cuando salen las elecciones normalmente parece que nadie ha perdido, hemos ganado tal, y el otro, no, han ganado pero no va a gobernar, con lo cual yo soy el que voy a gobernar, el otro es el que más ha subido, parece que todo, y cuando sale el informe, depende de qué comunidad se pregunte, en España, bueno, hemos bajado, pero no tanto como la media, hemos subido en tal apartado, y como nadie quiere que se ponga el foco en aspectos a mejorar, sino en lo que hemos salido bien. Y en aspectos a mejorar, y por eso me gustaría comentarlo con vosotros, hay una cosa que me llama la atención. Sí que es verdad que se pone mucho el foco en las matemáticas, por ejemplo, o las ciencias, en este informe. Luego, a lo largo del año, oímos a determinados colectivos decir, es que la filosofía es muy importante, es que la tal es muy importante, pero, sin embargo, se centra estos informes
en ámbitos muy concretos, matemáticas, ciencia y lengua, ¿no? ¿Eso es bueno que sea así? Hombre, bueno, si tienes en cuenta que el objetivo de la evaluación de PISA no es evaluar conocimientos como tales, sino cuál es el nivel de desempeño que tienen los alumnos con los conocimientos que han adquirido. Es decir, no es una prueba teórica per se, es una prueba en la que se pone en contexto real de una situación de vida cotidiana a los alumnos y a través de esa situación se mide cuáles son sus destrezas en lengua, en comunicación, en comprensión lectora, en interpretación de un resultado matemático, en contextualización de un caso de ciencias naturales en el ámbito real del alumno. Es decir, la prueba PISA no es una prueba memorística, no es una prueba que evalúa cuántos conocimientos se han impartido en clase o cuántos conocimientos han adquirido los alumnos, sino cómo son capaces de poner esos conocimientos en práctica. Y en base a eso vamos a tener una generación mejor o peor preparada que la hace 10 años. Hombre, pues en principio PISA lo que evalúa es esos chicos de 15 años están preparados para seguir en el sistema educativo, sí. Están preparados para salir al mundo laboral, sí. Eso es lo que te evalúa PISA, es decir, cómo se desenvuelven. Sí, yo lo que decía con respecto a que se evalúe lengua, matemática o ciencia, bueno, en realidad son lo que se conoce tradicionalmente como las asignaturas troncales o sí. Las áreas troncales. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay en los datos que se desprenden del informe, en la región de Murcia en concreto, hay un ascenso, hay una mejoría en las ciencias, que no es una cosa pequeña. Y fijaos que en ese aprendizaje competencial del que hablaba Juana, porque no es un aprendizaje teórico, que luego poner en un papel, es un aprendizaje competencial, tienes que demostrar a través del contenido que se ha dado en clase, mostrar un desenvolvimiento ante problemas de la vida cotidiana. Pero la competencia matemática y científica y tecnológica es una. Entonces, en unas cosas se va bien y en otras cosas se va mal. Como decía José Francisco, me parece una oportunidad de mejorar ese resultado malo en matemáticas, aunque si se lee con detalle, no es tan malo en la región donde estamos por debajo, pero es que en otras regiones han caído más, en otros países de la OECD han caído más, pero no es un buen dato, no es un buen dato. Entonces, el hecho de que no sea un buen dato permite que se hagan evaluaciones por parte de la administración, por parte de los equipos docentes, por parte de las comunidades educativas y, bueno, yo puedo hablar con conocimiento de causa que hay una preocupación en los centros por los resultados, tanto a nivel de evaluación interna como externa, y que no para de haber una formación permanente del profesorado, tanto en el ámbito de convivencia, mejora del aprendizaje competencial, realidad aumentada, robótica, aprendizaje basado en problemas, que es lo que básicamente mejoraría esa transferibilidad del aprendizaje, a través de servicios de información del profesor y formación del profesorado de innovación, a través del CPR, formaciones autónomas, proyectos de innovación. El profesorado no para de indagar hacia dónde, pero yo creo que la clave la ha dado antes José Francisco. El cambio continuo de leyes, estamos en el segundo año de implantación, porque el año pasado fue mixto LOMCE, mixto LOMLOE, segundo año de implantación y no sabemos cuánto va a durar la ley, se cambia la terminología, se cambia la estructura curricular, se cambia incluso la terminología de las competencias. Entonces, bueno, la gente necesita un poco de estabilidad para ver si una ley funciona. ¿Se puede hacer esa pregunta, José Francisco, si vamos a tener una generación de chavales que ahora tienen 15 años mejor o peor preparados que la de hace 10? Vamos a ver, van a estar mejor preparados. Eso no nos quepa la menor duda de que esta generación va a estar mejor preparada que las generaciones anteriores. ¿Que vayan a tener déficit en algunas cosas? Por supuesto. Déficit van a haber. Pero si hablamos de su preparación general, van a estar mejor preparados para abordar esa vida futura que nos exige bueno, pues la sociedad. Pero yo quisiera también decir que en el caso de este informe, también hay gente crítica que lo que dice que al informe le falta evaluar también los contenidos. No todos son competencias, falta también contenidos. Yo creo que es nuestro sistema educativo que ha dejado mucho los contenidos de lado. Yo creo que es importante la educación tradicional y hay que estudiar y hay que aprender contenidos. Es importante aplicarlos, pero para aplicarlos hay que saberlos. Si no se saben, no se pueden aplicar.
Luego, lo importante también cuando hablamos de números, de posicionamientos, tenemos que estudiar tendencias, no tenemos que ver puntuaciones. ¿Por qué? Porque bueno, a España le ha interesado comparar PISA con el 12. ¿Por qué no comparamos PISA 15? Estaríamos mucho peor, porque PISA 15 fue el año donde España terminó más arriba, ¿no? Pero nos vamos a PISA 12 porque nos viene mejor para comparar y hablar lo que he dicho anteriormente. PISA 18 no lo tocamos porque parece ser que hubo ahí una serie de desajustes en la evaluación española. Pero lo importante es ver tendencia. España, por desgracia, marca una tendencia descendente. Otros países han podido pinchar en PISA 22, pero su trayectoria es ascendente. Y yo creo que, como cualquier estadista, lo que interesa son las series, y una serie amplia. No ceñirnos a la serie que nos interesa y como nos interesa presentarla, que es lo que he dicho antes. Entonces, a mí, como estudioso de la materia, me gusta que consideremos un poquito mejor esa serie y que hablemos de verdad de lo que sería importante para la mejora del sistema educativo. Dentro de ese paréntesis está el periodo de la COVID, no lo olvidemos. Sí. Que, bueno, lo hemos olvidado ya, gracias a Dios está superado, pero que sí que ha marcado a estas generaciones y seguramente también el nivel de formación o de competencia de estos chavales. En ese periodo, porque se evaluó en 2020, sí, se les evaluó en 2020, están en los institutos en estos momentos, seguramente están arrastrando esas consecuencias. No sé si se arrastra también en la EBAU y en la universidad, o hay un periodo ahí de corrección que seguro que se va a poder ir aupando, porque los datos, bueno, ahí se ha insistido en que hay un batacazo en general en toda la comunidad autónoma y que seguramente tiene que ver mucho lo del confinamiento, ¿no? Probablemente sí, el COVID ha afectado a todos los niveles, desde el momento en que los chicos no estaban de manera presencial en el aula, el contacto con el profesor, hombre, eso tiene una repercusión importante. Pero yo no le echaría la culpa totalmente al COVID, porque si... Todo sobre sí, COVID. Claro, es decir, ya no nos valen lamentos. Nosotros tenemos los resultados que tenemos, e históricamente en la región de Murcia y en España no hemos estado bien. Entonces, no podemos cargar las tintas y excusarnos en... Señores, es que hemos tenido el COVID lo han tenido todos los países. Sí que es cierto que en Murcia parece ser que la ponderación que se le da al efecto COVID sobre los malos resultados es menor que en otras comunidades autónomas y que en otros países, pero no podemos excusarnos en el COVID. El COVID ha estado, durante el COVID hemos tenido unas situaciones de aprendizaje diferentes, el COVID ha pasado y tenemos que reponernos al COVID. Lo que tenemos que hacer ahora es ver exactamente hacia dónde queremos ir. Es decir, los resultados que arroja PISA siempre, o los países, los toman como referencia para hacer cambios. Es decir, en principio una evaluación en la que intervienen sobre el sistema educativo, que no estamos hablando de comunidades, ni colegios, ni profesores, ni alumnos, no, PISA evalúa un sistema educativo. Cuando tenemos una evaluación de 86 países, del sistema educativo de 86 países, pues lo que hay que hacer es ver cómo estás tú y tomar decisiones en consecuencia. Pero ¿queremos ir a tener, la pregunta es, ¿queremos ir a tener buenos resultados en PISA? ¿O quizá consideramos que no lo estamos haciendo tan mal y PISA es una prueba que mide unas competencias y nosotros quizá vamos a otro nivel? Me explico. PISA evalúa a niños de 15 años. Quizá si la evaluación fuera a los 16 o a los 14, los resultados serían diferentes, porque no todos los sistemas educativos de todos los países son iguales, ni se tratan todas las materias a las mismas edades, ni en todos los ciclos. De manera que yo creo que, como dice José Francisco, tenemos que mirar PISA con perspectiva, mantenernos, pero no ir a buscar la excelencia según PISA. Cada sistema educativo tiene que buscar la excelencia según su planteamiento de sistema y su planteamiento de país. Y yo creo que esa reflexión todavía
no hemos llegado a hacerla de una manera madura, con todos los agentes implicados. Vamos a ver precisamente qué lectura se hace desde la comunidad autónoma de esos datos que estábamos diciendo, que se han puesto ya algunos de ellos encima de la mesa. Le hemos preguntado a Carmen Balsas, que es la directora general de Planificación Educativa, y nos hace una valoración sobre una lectura desde el Gobierno regional sobre esos datos. Por un lado, tenemos que destacar que nuestra comunidad sí que es de las pocas que ha subido en la competencia científica. Junto con Cantabria somos las dos únicas comunidades que hemos subido en esta competencia. Ahora, es cierto que en competencia matemática y en competencia lectora, que son las otras dos competencias que evalúa PISA, pues tenemos una tendencia a la baja, igual que se ha producido en el resto de nuestro país. Es decir, que en realidad esa tendencia ha sido generalizada. En realidad, nosotros lo que tenemos ahora que plantear son medidas para intentar subir estos resultados y mejorarlos en futuras evaluaciones. Nosotros hemos seguido la tendencia que el resto de comunidades y que además a nivel europeo también ha habido una bajada generalizada en estas dos competencias. Además, la competencia matemática ha sido la que se evaluaba principalmente en PISA 2022. Pero sí que es cierto que solo 3 comunidades hemos mejorado resultados en competencia matemática con respecto al 2012, que es la primera evaluación que se realizó y además donde también estaba centrada en la competencia matemática. Solo somos 3 comunidades las que hemos mejorado resultados con respecto a aquel momento. Entonces, entendemos que estancados no estamos. Lo que sí que tenemos es que seguir potenciando el mejorar, porque efectivamente lo que tienen que darnos estos resultados son una visión, que para eso sirven las pruebas PISA, de cómo deben de actuar las administraciones para intentar mejorar los resultados en la competencia tanto matemática y lectora en este caso de nuestros alumnos. Y sugerencias y propuestas también se lo hemos preguntado. Bueno, pues algunas de ellas ya las estamos poniendo en marcha y otras, por supuesto, se irán poniendo a raíz de los estudios que se están analizando de todo el informe PISA. Muchas de ellas son, por ejemplo, el refuerzo de profesorado que se ha realizado este año, donde hemos aumentado más de 1.100 profesores dentro de los centros. También se ha hecho una bajada de ratio que se ha iniciado en 3 años y que se va a seguir realizando progresivamente en el resto de etapas educativas. Y luego, por otro lado, por supuesto, tenemos también el tema de la atención individualizada del alumnado, sobre todo para tratar con la diversidad que tenemos en nuestra región. En ese sentido se han contratado 77 orientadores ya este curso, plantilla que seguiremos aumentando seguramente en cursos posteriores, aparte de otros profesionales como por ejemplo los PTs, ALs y técnicos educativos de atención a la diversidad, con lo cual creemos que todas estas medidas nos pueden ayudar a seguir avanzando en los mejores resultados. También tenemos en marcha este año nuevas medidas, como por ejemplo el plan de transición entre etapas, que es muy interesante, dado que es una de las etapas, el cambio de etapa de primaria a secundaria es uno de los puntos claves para que los alumnos sigan avanzando dentro de la educación y no abandonen los estudios. Entonces creemos que es un plan pionero que nos puede ayudar a que nuestros resultados de nuestros alumnos finalmente pues vayan mejorando, no solo en las competencias matemáticas lectoras, sino en el resto también de competencias y de resultados a la hora de la promoción y la titulación. Ángel. Bueno, pues nada, en la última intervención de la directora general totalmente de acuerdo. Hay que seguir disminuyendo las ratios en la medida de lo posible. Sé que es una cuestión presupuestaria, pero lo que está claro es que a menor ratio, más disponibilidad del docente para atender a esas dificultades y esos alumnos que, según el informe PISA, quedan atrás e incluso llegan a repetir como medida extrema de atención a la diversidad. Yo quería hablar con respecto a la prueba PISA. Sí que es verdad que yo me he hecho ciertos planteamientos en cuanto a si, coincidiendo en que es una prueba bien elaborada, toda la comunidad escolar coincide en ella, en eso de que es una prueba de prestigio y en la que se pueden observar tendencias, como decía José Francisco, que es lo importante. Pero realmente el diseño de la prueba puede acomodarse mejor a determinadas edades, a determinados países. Incluso el índice corrector socioeconómico de las familias de los alumnos, yo creo que no significa lo mismo tener un alumno con 2 papás titulados, papá y mamá, titulados universitarios en Tokio que en Murcia. No significa lo mismo. Quizá a nivel de corrección sí significa lo mismo. Tener internet en determinados países no significa lo mismo, porque no se puede asegurar qué uso se hace de ese internet, tanto en casa como en el centro, en cuanto a diferencias culturales con respecto a
al acceso a la tecnología, a qué edad se accede a la tecnología, a determinados programas, si hay control parental en casa. Son una serie de variables que se quedan fuera del control. Evidentemente es imposible controlarlo todo. Y en eso pues, creo que hay que un poco relativizar esto, porque... Sí, lo vamos a analizar esas cuestiones, pero también es verdad que hay dentro de lo que es nuestro país, no hay que irse a Japón. Sí que me voy a ir ahora después, ahora diré por qué, pero no hay que irse a Japón, que en la propia país hay muchas diferencias por comunidades autónomas. Yo lo hablaba con Juan antes del programa, que por ejemplo me llama la atención porque Castilla y León tradicionalmente saca muy buenos resultados. Sí. Hay comunidades autónomas que tradicionalmente sacan malos resultados. No sé a qué se debe, pero es una realidad. Sí, es una realidad porque ahí sí que nos sirve de referencia como comunidad autónoma medirnos, no con Japón, no con Italia, sí que nos sirve medirnos. Se están haciendo las cosas diferentes porque la ley educativa es la misma para todos. Lo que hay que ver es qué diferencias hay entre el sistema educativo en Castilla y León y el sistema educativo en Murcia, que hace que sus resultados sean mejores. Pues, que no es casualmente exclusivamente en este informe. No, que viene siempre, pero además es que Castilla y León está por encima de la media de España en las 3 competencias. O sea que su adaptación a las pruebas PISA, y digo adaptación con toda la intención, evidentemente es mejor que la nuestra. Es decir, quizá en Castilla y León hayan cogido la bandera de la prueba PISA y se imparta el contenido de una manera menos memorística y más investigadora. Es decir, a los niños se les prepara para situaciones de la vida cotidiana con ejemplos en clase. Es una visión menos académica, menos academicista del profesor frente a una actividad más innovadora. En Castilla y León son, por otra parte, punteros en formación de profesorado. Hay redes de centros de excelencia en los que los profesores rotan para ver casos de éxito. Quizás sería un ejemplo que podríamos copiar, estamos aquí al lado, es decir, que es algo que no nos pilla muy lejos y seguramente algo tendrá que ver en la manera de impartir clase. De cualquier manera, si nosotros en los próximos años trabajamos con los niños de primero y segundo de la ESO en llevarnos los casos prácticos a la interpretación de las matemáticas, fomentar la lectura no solo en la asignatura de lengua, sino esa lectura comprensiva que es necesaria para entender un problema de matemáticas, también es necesario. Seguramente tendremos mejores resultados en PISA. La cuestión es, ¿queremos irnos a eso? Es decir, ¿es necesario eso para tener mejores resultados? Entre otras cosas, he leído titulares como que el nivel que tienen los chavales en la región de Murcia está bien, pero no tenemos muchos alumnos brillantes. Y ese tirón no se produce cuando sí ocurre en otras comunidades autónomas. Yo no sé si es una lectura adecuada, pero al final en las medidas aparecen. Sí, es cierto. En la región de Murcia, en este informe PISA, ha bajado el porcentaje de alumnos excelentes o brillantes y ha aumentado el porcentaje de alumnos mediocres. Sí. No digo malos, sino en la banda, pues el nivel medio, ¿no? Sí, yo creo que el sistema educativo que va perdiendo la excelencia, algo pasa. Quiero decir que yo creo que la excelencia es fundamental y alumnos excelentes tienen que haber, y no como está ocurriendo, que están desapareciendo, por lo menos lo que mide PISA en nuestro sistema educativo, ¿no? Hay otras comunidades que no, que esto se mantiene, ¿no? Porque hemos hablado, pues en este caso, de Castilla y León. Tenemos también el ejemplo de Madrid, que también se ha ido manteniendo a lo largo de todos los años y es una comunidad totalmente diferente desde el punto de vista geográfico y también de natalidad, ¿no? Porque una de las peculiaridades que también tiene Castilla y León es su baja natalidad y tiene los centros educativos están con muy poquitos alumnos, por las razones de natalidad, básicamente, ¿no? No es el caso de Madrid o el caso de Murcia, ¿no? Pero yo creo que es importante el mantener
un porcentaje de alumnos excelentes dentro del sistema educativo, porque eso va a estimular al propio sistema y es necesario. Hemos hablado también con Clemente Hernández, es el responsable, el presidente del sindicato profesional AMPE. Le hemos pedido también una reflexión sobre el momento educativo y el nivel educativo de nuestros chavales. Problemas de convivencia. Ahora vengo directamente del Observatorio de la Convivencia Escolar, donde se ha vuelto a constatar que los problemas con los alumnos de educación secundaria, que son el objeto del informe de PISA, los alumnos de 15 años, pues han aumentado los casos de convivencia escolar, de autolisis, etcétera, que no dejan sino de perturbar el desarrollo de la actividad académica, y por eso lo necesario es intervenir. Es decir, los resultados no son buenos ni para España ni para la región de Murcia. El informe de PISA realmente también es solamente un indicador más de los que tenemos los docentes, porque no es solamente también el Ministerio debe intervenir, no elaborando leyes como la que tenemos, que no se ha discutido, no se ha consensuado, que permite superar cursos sin tener los niveles suficientes de conocimiento. Y entonces, pues claro, como se evalúa a los alumnos de 15 años estén en el curso que estén, pues eso también influye. El índice también de ISEC, que es el índice social, económico y cultural de los alumnos y de sus familias, también influye. En la región de Murcia lo tenemos, es de los más elevados también de España, que eso también hay que considerarlo. Ha puesto Clemente el foco en algunos otros asuntos que son muy interesantes también, y también le hemos pedido sugerencias, propuestas. El índice cultural también está relacionado con uno de los problemas que nos plantea el informe PISA, que es la competencia en comprensión lectora. Evidentemente, si un alumno no comprende lo que lee, difícilmente puede entender lo que se le pregunta para responder de manera adecuada y mejorar los resultados. Entonces, hay que incidir sobre todo en eso, y ahí se tienen que implicar tanto las administraciones educativas, empezando por el propio Ministerio de Educación, y también comunidades autónomas e incluso las locales, los ayuntamientos, y luego también las familias, los docentes y los propios alumnos. Es necesario de que nos concienciemos del valor que tiene la educación, del valor que tienen los centros educativos, potenciar la figura del profesorado y posibilitar también esa complicidad que nosotros siempre planteamos como necesaria entre familias y profesores. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan a educarse en las familias. Antes de entrar en el centro educativo, a partir de los 0 años, empiezan a educarse en las familias. Son periodos muy importantes que hay que cuidar. Ángel, ha tocado aspectos muy interesantes, Clemente. Sí, mira, pues yo, con respecto a lo que he hablado de la comprensión lectora, yo lo he visto tanto como director de un centro donde se hacía una evaluación externa, de evaluación de diagnóstico, y como evaluador, porque he ido a otro centro a pasar la prueba de matemáticas, y evidentemente no podías dar instrucciones a los alumnos porque viciaría el proceso, pero te dabas cuenta que en algunas ocasiones, no en todos los ejercicios, el problema de resolución de un ejercicio matemático no era el contenido matemático, sino que no entendía por la construcción de la frase, por el planteamiento del ejercicio, porque nunca habían visto ese planteamiento de ejercicio. Y bueno, hay quien se ha dedicado, como decía, algunas comunidades pueden incidir más en querer tener esos buenos resultados, y pueden incluso hacer pruebas parecidas. No me gusta decir entrenar, ¿verdad? Pero eso por un lado. Y con respecto a los problemas de secundaria, que también hablaba la directora general, Mari Carmen Balsa, hay un plan de transición de entre etapas, porque estamos viendo que incide directamente en el rendimiento, que haya muchas más faltas contrarias a la convivencia o muchas más conductas contrarias a la convivencia en secundaria obligatoria, cuando en primaria prácticamente no las hay. Como decía antes, la relación con los tutores, con los alumnos y con la familia es mucho más estrecha en primaria. Desaparece en secundaria por la parcelación en asignaturas y en departamentos, y por eso estamos trabajando junto con la consejería y desde los centros para que haya una coordinación, una transición adecuada entre la forma de entender la relación con el alumno, incluso aspectos metodológicos de primaria y de secundaria, y que haya una transición que para los alumnos no les suponga, o les suponga el menor choque posible,
y que sus resultados mejoren. Y luego mantenerlo durante secundaria. Evidentemente, si el clima de convivencia no es bueno en la aula, y según los datos que se desprenden del observatorio de la convivencia, las mayores faltas o conductas contrarias a la convivencia se producen en la educación secundaria obligatoria, que estamos en los 15 años donde se hace la prueba PISA, pues puede tener su incidencia, lógicamente. Si el profesor no puede transmitir los contenidos en las mejores condiciones, pues los resultados van a bajar. Y bueno, incidir otra vez más que se está haciendo una reducción de ratios, pero es verdad que hay alumnos, una clase movida de tercero o cuarto de la ESO con 33 alumnos, pues supone un reto para el profesor de matemáticas, de lengua o de filosofía o de la asignatura que estemos hablando. José Francisco apunta cosas interesantes, Clemente, como el tema de la convivencia, como el tema de la necesidad de una ley consensuada y de larga duración, de permanencia, de la relación con los padres, muchos aspectos. Sí, yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que se ha dicho. Es verdad que necesitamos en España una ley consensuada. Necesitamos un pacto educativo y necesitamos una ley. Mucho pides. Sí, bueno, pero es necesario, hay que decirlo. Y seremos una nación más grande cuando eso lo consigamos. Es decir, que y estamos donde estamos porque no somos capaces de entendernos en cosas de Estado, en cosas que son para todos. No es que la educación no es ni de derecha ni de izquierdas, es para los ciudadanos. Entonces es necesario. Y así lo han demostrado otros países. Esperemos que el nuestro también llegue a ese entendimiento algún día. Si hablamos de la disciplina, bueno, está claro que en los diferentes estudios de PISA se ha visto que hay una correlación, pero bueno, que tampoco es total, ¿no? Quiero decir que es cierto que en Japón, por ejemplo, por su cultura, los problemas de disciplina en los centros es muy baja, casi inexistente, ¿no? En España, pues un poquito más alta, ¿no? Y si hablamos de nuestra comunidad, es baja con respecto a la media de española, ¿no? Y tanto en bullying. Yo lo que sí quiero es que dejemos claro es que por un lado tenemos un sistema educativo que lo único que ha hecho ha sido ir quitando las evaluaciones, me refiero al sistema interno español. Yo creo que la evaluación estimula al sistema y lo que hemos hecho ha sido ir quitando evaluaciones. Teníamos evaluaciones en cuarto, teníamos evaluaciones en segundo de la ESO, teníamos evaluaciones y eso creo que estimulaba al propio sistema. Ante las dificultades, por ejemplo, ha venido la COVID, ¿qué hemos hecho? Bajar las exigencias, ¿no? para superar los cursos. Bueno, en un momento puntual eso puede ser positivo, pero si ha pasado la COVID tenemos que volver a esos niveles de exigencias. Las leyes educativas, ¿qué van haciendo? Pues menos exigencias para pasar de curso. Es decir, que somos un sistema educativo que es muy sencillo, el pasar de curso con asignaturas pendientes, con varias, titular con asignaturas suspensas, etcétera, etcétera. Hemos ido bajando el nivel de exigencia paulatinamente de nuestro propio sistema. Yo creo que todo ello es lo que nos lleva, nos va llevando y nos va de alguna forma metiendo pues en en estos resultados que en sí son malos, pero que vuelvo a repetir, no van a dejar que el alumno esté bien preparado, porque eso es otra cosa que también tendríamos que ver y con mucho tiempo. Conclusión de todo esto. Pues sí, hay variables con las que tenemos que incidir, las familias, los centros, el profesorado, incluso la evolución que ha tenido el propio sistema con el bilingüismo, ¿no? Sabemos que pues España en 4 o 5 años ha cambiado a que todos los centros, en el concreto en la región de Murcia, en primaria sean bilingües, ¿no? Pero hay un debate sobre eso, José Francisco, yo quiero sacarlo también, quiero sacar cosas puntuales en los minutos que nos quedan. Por ejemplo, hay un debate sobre que es muy importante la formación en idiomas, en concreto de manera generalizada en inglés, estamos hablando así de claro, pero hay quien dice, es que baja el nivel de exigencia de los contenidos, porque se les exige menos, porque al final se pone mucho el foco en el idioma, en el inglés, pero al final tampoco hay muchos profesores preparados para darlo, el niño lo entiende menos, con lo cual el nivel de preparación de la materia que se da en inglés es más bajo
que si la dieras en español. Bueno, pues y estamos perdiendo. ¿Eso es verdad o no? Voy a poner un ejemplo. Primero, los estudios que hay, PISA sí que hace una segregación de datos de centros bilingües y no bilingües. Sí. Es verdad que las secciones no las separa. Quiero decir que las secciones, que cuando en un mismo centro hay un curso bilingüe y un curso no bilingüe, los trata como bilingües, ¿no? Sí. Hay estudios a partir de PISA 18, que es donde tenemos ya esa información. Se hicieron estudios en Madrid y se ha visto que prácticamente no afecta. Y me voy al ejemplo de Murcia, que es lo que nos interesa ya que vivimos en Murcia. La asignatura estrella por excelencia en primaria, ANL, no lingüística, que se da en inglés, es las ciencias, las science, ¿no? ¿Cuáles son nuestros resultados en ciencias? Sí. Los mejores. Por lo tanto, si utilizamos eso, pues no está afectando, ¿no? Hemos sacado unos buenos. Hemos sacado los mejores resultados de las 3 competencias, le hemos sacado en ciencias. Sin embargo, es la asignatura que de primero a sexto en primaria se está dando en bilingüe, en lengua extranjera, ¿no? Luego en secundaria rotan otras asignaturas, ¿no? Pero prácticamente los niños llevan 6 años dando ciencias en inglés y sin embargo, pues los resultados han salido bien en ese sentido, ¿no? Quiero decir que no hemos tenido ahí una caída que dé que pensar, ¿no? Sino que ha sido pues más o menos la mejor asignatura. Ángel, una cuestión también que está encima de la mesa esta semana, no, ayer y hoy, es que el Ministerio de Educación va a proponer a las comunidades autónomas que se prohíba el uso del teléfono móvil en los centros de enseñanza primaria. Nos llamaba la atención porque yo creo que no se están usando, pero bueno, lo planteaba, y que en secundaria solo se puede usar. O sea, en horarios lectivos no se puede usar, salvo que el profesor lo requiera por cuestiones pedagógicas y demás. Claro, bueno, por supuesto que... ¿Qué te parece ese uso del móvil? ¿Cómo está en estos momentos en los centros de enseñanza aquí en la región de Murcia? En primaria, en los centros se da autonomía para regular eso en el documento de organización y funcionamiento del centro, en las normas de funcionamiento. Y yo puedo hablar por nuestro centro y por lo que conozco, no se utiliza el móvil en ningún caso. Salvo excepciones como alguna persona que tenga una patología o que tenga que, por sus circunstancias personales o familiares, irse solo a casa, se le permite traer el móvil al centro, pero lo entrega en secretaría. Y creo que la mayoría de los centros de primaria funcionan igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un aula Plumier dotada de ordenadores, ahora ha habido una dotación nueva de equipo. Y, bueno, en nuestro caso que somos centro digital de referencia, además, tenemos dispositivos de sobra, pero si un equipo directivo detecta que algún alumno necesita un dispositivo, puede solicitar, puede dotar de ese dispositivo y incluso de conectividad, ya pasó durante la pandemia, al alumno para evitar la brecha digital. El problema es secundaria. En secundaria hay muchos más alumnos en los institutos y los recursos digitales o de puestos de ordenador o portátil son también limitados, hay menos disponibilidad. Con lo cual a veces se les requiere a los alumnos que utilicen el teléfono móvil, pero los alumnos, como están en la edad que están y hemos visto que es donde se concentran, pues saltarse un poco las normas, bien sea por lo que sea, pues pueden hacer un uso indebido. ¿Cómo? La consejería tiene un cortafuegos que funciona muy bien para que tú no te puedas meter en ninguna página inapropiada, en redes sociales, etcétera, pero si el alumno decide desconectarse de la wifi del centro y utilizar sus datos, ahí ya no hay control ninguno, no hay nada que funcione y se dan circunstancias desagradables durante... Claro, es verdad que cuando tiene una clase de 33 alumnos, si tú estás haciendo una actividad, pues no sé, puede ser un Kahoot o puede ser cualquier otra actividad de búsqueda de información, es imposible controlar a los 33 dispositivos que no forman parte de la intranet del centro. Entonces, ¿qué hacer con respecto a eso? Yo limitaría o casi prohibiría el uso, porque al final, si no desaparece el dispositivo, hay una posibilidad de caer en ese mal uso, dotando a los centros de los recursos necesarios para que no sea necesario el dispositivo individual. Y quien no tiene recursos se le proporciona por la administración, que está esa posibilidad está. Juana, sobre el uso de las tecnologías digitales, yo la verdad es que en niveles, por ejemplo, de la universidad, lo hemos hablado en algunas ocasiones, se hacen cosas maravillosas. Estamos hablando de algunos compañeros que aquí, por ejemplo, en la campus, con inteligencia artificial o metaverso, es capaz de enseñar en una clase de enfermería, ver una arteria, ver el corazón, diseccionarlo, y eso ayuda muchísimo, y luego se hacen las prácticas con las personas, sí. Vale, pero sí que esas experiencias son fantásticas, pero ¿hasta cuándo las bajas? Es decir,
con 10 años, con 12, con 15, el que tengan que acceder a Internet, a buscar de material, está muy bien, está fenomenal, pero también es una ventana abierta a despistarse absolutamente. ¿Dónde está el equilibrio ahí, Juana? Pues en eso estamos. Nosotros aquí en la región de Murcia tenemos el SENDA, que es la ley que regula los centros digitales y que recoge que a partir de quinto de primaria, ya en el tercer ciclo de primaria, los alumnos pueden, de los centros que sean digitales, pueden trabajar con Chromebook o con dispositivos móviles, tablet, en el centro educativo. Cuando abre la puerta a la digitalización, abre la puerta a la digitalización. Es decir, el alumno ya trabaja en digital y el trabajo en casa lo hace en digital. Es muy difícil a partir de ese momento restringir el uso del resto de dispositivos móviles. Si es pronto o tarde, pues los años nos darán o nos quitarán la razón. Es decir, yo creo que en 3-4 años sabremos cuál es el resultado de ese uso temprano de los dispositivos electrónicos dentro del aula de clase. Lo que está claro es que los niños, no me gusta mucho el término nativo digital, pero lo son. Es decir, son los críos de primaria saben perfectamente manejar un móvil, saben perfectamente manejar una tablet, un ordenador, y lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante eso. Es decir, hay que darles cancha para que utilicen bien, de una manera adecuada, esos dispositivos digitales. No sé si quinto de primaria es el momento. En principio es el momento que la Consejería de Educación estima oportuno para que se empiecen a hacer esos trabajos. La razón nos la quitará o nos la dará unos años. Lo que está claro es que un niño con un dispositivo móvil, con 10 años o 9 años, que están en quinto de primaria, tienen que tener no solo el control del profesor, sino también el control parental. Es decir, los padres no nos podemos relajar diciendo es que le han dado o tiene que llevar el Chromebook o tiene que llevar la tablet para el colegio y en casa puede disponer de ella como quiera porque está haciendo deberes. No, el control es de los dos. No podemos cargar las tintas del mal uso de los dispositivos digitales a que en el centro educativo se les obliga a llevar un dispositivo digital. El control debe ser parental, sobre todo cuando no están en clase, porque dentro de clase ya se encarga el profesor. Yo sobre lo que estás comentando, y vuelvo, hace un ratito le decía a Ángel que íbamos a hablar de Japón y lo voy a hacer ahora, porque precisamente el uso de las herramientas digitales abre la puerta también al ciberacoso, ¿no? al bullying, que es una moda que tenemos en estos momentos, lamentablemente. En la media, se dice en este informe también, el bullying en España es del 6,5%, en la región de Murcia está un poco por debajo de la media, se han intensificado las charlas, la formación en los institutos, en los colegios, la concienciación también, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, en una sociedad tan avanzada como en esta materia de las tecnologías y demás, como es Japón, pues es del 1% nada más. Tiene que ver mucho eso que decías antes de la educación, de la formación, de la cultura, y hay mucho por hacer en ese sentido y se pueden hacer muchísimas cosas. Le hemos pedido opinión a César Giner, que es criminólogo, es profesor en esta casa, sobre la importancia del bullying y del ciberacoso, en qué niveles o en qué ámbitos se puede dar más y qué podemos hacer al respecto. Deberíamos de mejorarla bastante. Cuando decimos que el 6,1% sufre acoso escolar, estamos diciendo que hay otro 6,1% de alumnos que están haciendo acoso escolar, por lo que más del 12% de la población murciana está expuesto a este problema, con las consecuencias que luego hay a medio o largo plazo, por lo que tendríamos que cambiar las herramientas, las estrategias en convivencia escolar. Se distribuye de manera diferente, cambia mucho el modelo educativo, tanto de todos los actores que forman parte de la educación, desde padres a los barrios, a la comunidad, como los propios colegios y centros de secundaria, el plan en sí. Tenemos que mejorar. Fíjense que llevamos muchas reformas educativas, realmente no las hemos podido mejorar. Lo primero que necesitamos
es una ley de educación donde haya un consenso a nivel nacional y que esa ley de educación esté bastante tiempo para poder evaluarla. La educación hoy en día ha cambiado bastante. Transformación digital, inteligencia artificial, acceso a las nuevas tecnologías desde muy jóvenes. Estamos ante una educación, ante alumnos del siglo XXI con una educación del siglo XX. No podemos hablar de que sean los mismos profesionales, figuras como psicólogos, criminólogos en los centros escolares. Hoy es imprescindible. Cada centro escolar lo está haciendo de una determinada manera. Nosotros aquí desde la universidad estamos potenciando mucho desde la asignatura de convivencia escolar lo que es la mediación para poder trabajar estos casos de acoso escolar y sobre todo la atención primaria, la atención primaria. Vamos a concluir ya y lo vamos a intentar hacer en positivo con alguna sugerencia o propuesta por parte de los invitados en esta mesa a profesores o a familias. A los políticos no hace falta porque habéis coincidido todo, César también, en la necesidad, lo ha dicho varias veces tú, bueno, y se ha planteado Clemente y todo, sobre a ver si hay una ley consensuada que dure tiempo, que podamos evaluarla y que sea políticamente lo más aséptica posible y la más profesional que se pueda. Eso ya lo tenemos claro, ya ha quedado muy dicho, se ha puesto varias veces encima de la mesa. Pero en otros ámbitos, ¿qué te gustaría remarcar para concluir, Ángel? Pues nada, yo me dirigiría a la comunidad escolar completa, a familia, a profesores, alumnado e incluso a la administración, en un mensaje positivo, porque después de muchos años en la función directiva he podido descubrir claustros absolutamente comprometidos para garantizar el éxito del alumnado. Y entonces las familias tienen que estar tranquilas con respecto a eso. O sea, hay que intentar revertir los resultados, la tendencia de la que hablábamos antes, pero la gente no para de formarse. En nuestro centro tenemos 2 proyectos de innovación, en el de al lado otros 2, en el otro 4. La gente trata de formarse y de actualizarse al ritmo que se puede. Y con respecto al tema del acoso escolar, pues tener en cuenta que ahí tenemos un montón de herramientas, desde los equipos de orientación, el equipo específico de convivencia, el Observatorio para la Convivencia Escolar, la inspección educativa, que están al servicio del asesoramiento para la prevención y para la solución de los conflictos cuando aparecen, sean del tipo que sean. Juana. Bueno, pues yo, con respecto a los resultados PISA, yo quiero lanzar, contrariamente a lo que se ha dicho en algún medio de comunicación, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Es decir, estamos haciendo las cosas bien. Los profesores en los centros educativos están haciendo las cosas bien. Tenemos un éxito en la universidad fantástico. Los alumnos salen muy bien preparados, aprueban la EBAU, se van a la universidad, son excelentes profesionales. En otros países están demandando profesionales formados aquí en España. Es decir, el sistema educativo está funcionando. Quizá no con los parámetros que mide PISA, seguramente, pero está funcionando. Con lo cual, no quiero que tengamos una lectura catastrofista de los resultados PISA. Si mejoramos, bien, perfecto, pero estamos haciendo las cosas medianamente bien. Eso no quiere decir que no seamos capaces de mejorar y que no tengamos capacidad de mejora. Sí, con el consenso de una ley educativa compartida por todos, todo el mundo trabajará más a gusto y sabrá sobre qué trabajar. El cambio de ley educativa cada cierto tiempo no da estabilidad a un sistema. Y el sistema educativo tiene que tener estabilidad, porque es la mejor inversión de futuro que puede hacer un país. En ese sentido, tenemos que trabajar todos. En cuanto a la tecnología en los centros, es importante, los niños tienen que aprender el buen uso, pero tenemos que enseñarles a los niños a trabajar otras redes, que no son las digitales, y son las redes de cariño, las redes de confianza, las redes sociales, y no a través de un dispositivo electrónico, porque si no, cada vez iremos deshumanizándonos más. Con lo cual, yo hago una llamada, en la medida en la que puedo, a trabajar esas redes, que son igualmente importantes no, son más importantes. Así que
Los encuentros, las convivencias, los juegos. Sí, los juegos, sin los dispositivos. Esas redes son mucho más importantes que las redes digitales. La presencia personal. La presencia personal, el mirar a la cara al otro. Te encuentras a veces que están los niños, los adolescentes sobre todo, sentados alrededor de una mesa y están mandándose mensajes con WhatsApp. Y los padres. Y, bueno, los padres también, ahí vamos, Sí. pero tenemos que dar ejemplo, es decir, esas otras redes son las redes en las que tenemos que trabajar, porque son las que nos humanizan y las que nos van a permitir desarrollarnos como personas de una manera integral. José Federico, para terminar, la verdad es que apuntaba esa formación en matemáticas, no sé qué, la formación en valores. No hay que olvidarla para nada, ¿no? Correcto, efectivamente. Es algo que adolece la sociedad actual. La sociedad actual, si nos dejamos un poquito la formación y la enseñanza y nos vamos a los valores, ahí también tenemos mucho que trabajar porque se ha ido perdiendo muchos de ellos. En lo referente a lo que hemos dicho antes, no voy a repetir porque estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que hemos comentado y con el cierre que estamos haciendo, pero yo a la tecnología creo que lo digital hoy en día es necesario, tiene que estar dentro del sistema educativo, es una herramienta más, pero no es la única. No es la única. Y yo creo que el viraje a digital al 100% habría también que evaluarlo. De hecho, el Consejo Escolar en febrero, la primera semana, el primer jueves de febrero, tiene una jornada sobre dispositivos en la escuela, ¿no? Creo que es interesante y quiero aprovechar ya desde aquí pues para invitar a cualquier persona, que va a ser en el Salón de Actos de Cajamar en la Plaza Romea, y vamos a hablar de cómo influyen estos dispositivos en la enseñanza, ¿no? Y creo que la familia también es otra pata fundamental de la mesa, ¿no? Quiero decir que es muy, muy importante, ¿no? Porque no hemos hablado competencia lectora, pero es que la competencia lectora también se adquiere en casa, se adquiere teniendo libros. Hemos visto que las familias, los alumnos que tienen más libros en casa sacan mejores resultados en esa competencia. Se adquiere los padres acompañando a los hijos a leer, porque no se pueden leer todos los libros en la escuela, también hay que leer en el tiempo de ocio, en el tiempo de casa, ¿no? Eso también es necesario, ¿no? Y luego, bueno, pues no hemos hablado de segregación, ¿no? Quiero decir que también hemos visto cómo comunidades españolas están justificando sus resultados por la inmigración. Creo que es un error también, porque eso sería, y lo está haciendo Cataluña. Creo que eso es totalmente, bueno, pues de dejarlo ahí encima de la mesa y creo que si vamos a una sociedad más plural entre todos, pues tenemos que integrar, ¿no? Y yo creo que ahí no está el problema, ¿no? El problema quizá esté en tener que enseñar a esa población en lenguas diferentes a la española, que eso es lo que está dando esas bajadas tan fuertes en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? Porque, claro, un alumno se le dificulta todavía más, ¿no? El tener que acceder a ese conocimiento a través de diferentes idiomas, ¿no? Como es el catalán, bueno, el español, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay muchas variables. Efectivamente, hay mucho que podremos hablar y comentar, ¿no? Y gracias por Bueno, pues José Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche analizando esas cuestiones. Ángel, ha sido un placer. Juana, encantado de compartir este rato con nosotros y a todos ustedes también. Volveremos el próximo jueves aquí en el Debate Popular Televisión. Será ya más víspera de Semana Santa, lotería y todo esto por delante, con muchas cuestiones interesantes también que abordar en ese momento. Gracias y muy buenas noches.